nota, atiendan, aprendan a aprender. Entonces, yo adelante, 0 grabación. Y vamos a aprender a escribir, a tomar notas, a tomar apuntes. ¿De acuerdo? Muy bien. Empecemos ahora con una aplicación. Aplicación, lo hemos ido viendo así. Hemos visto el potencial de membrana, sabemos para qué se estableció el potencial de membrana. Para volver a la célula, al neurona, una célula excitable, que al aplicar un estímulo supraumbral, o mejor dicho, umbral, se produce el potencial de acción. Y el potencial de acción viaja por todas las estructuras de la neurona que la generó y se comunica con otra a través de una sinapsis. Miren qué interesante, ¿verdad? Y esta sinapsis es selectiva, puede conducir o frenar la información. Va a depender mucho de qué, del receptor, que sea un receptor que produzca entrada de cloro para producir un potencial postsináptico inhibitorio o entrada de sodio que produce un potencial postsináptico excitatorio. Y bien, y entonces ahora estudiemos estos sistemas que se llaman sistemas sinápticos. Los sistemas sinápticos están referidos al neurotransmisor. Uno de los más conocidos es la acetilcolina. Y la acetilcolina vemos nosotros cómo se forma a partir de dos sustancias interesantes, la colina y la acetilcoenzima A. Estas se unen gracias a esta enzima que es la colina acetiltransferasa. La colina acetiltransferasa une entonces las dos moléculas y forma la acetilcolina. Muy simple su formación. Y escinde a la CoA para que vuelva a ser reciclada. Por todo el proceso que conocemos, la acetilcolina toma sobre contacto con sus receptores y es expuesta a una enzima para ser catabolizada. Bien, entonces tenemos nosotros la acetilcolinesterasa, enzima que va a degradar. No se confundan. Colina acetiltransferasa permite la unión de la colina más la acetilcoenzima A, mientras que la acetilcolinesterasa desdobla otra vuelta en acetato y colina. Y la colina es recapturada. Es una enzima cara para nosotros, por lo tanto, la tenemos que recaptar. Bien, sigamos. Y lo interesante de esta molécula, de la acetilcolina, es que tiene dos tipos de receptores. Por una parte mencionamos acá el receptor nicotínico. Ya pueden ustedes imaginarse, o mejor dicho, deducir, que este receptor nicotínico es un receptor ¿de qué tipo? Iónico, ¿verdad? Hemos hecho una diferenciación entre receptor iónico y metabotrópico. Y acá vemos que el receptor, se están acabando mis pilas, no importa, ya más acabadas, no importa, vemos entonces la acetilcolina que se une y permite el ingreso de sodio, por lo tanto, este tipo de receptor será un receptor excitatorio o inhibitorio. Excitatorio, ¿no es cierto? No tenemos dónde perdernos, receptor excitatorio. Receptor nicotínico, que es un receptor iónico, recuerden, receptor nicotínico, receptor iónico. Y existe otro tipo de receptor para la acetilcolina y es el receptor muscarínico o metabotrópico. Vemos nosotros qué complejo es muy diferente, pero ya lo hemos visto en la anterior clase. Y hemos visto cómo son de complejos estos receptores, donde la unión del receptor con la acetilcolina va a permitir que se separen estas moléculas y la molécula alfa va a tomar contacto con la fosfolipasa C y hemos visto el resto del proceso. Diacilglicerol que toma contacto con la proteína quinasa C y va a abrir el canal del potasio para que salga el potasio. Miren qué interesante, ¿eh? Son dos tipos de receptores que tiene la acetilcolina. Además, podemos ver que hay una subdivisión de M1 a M5.
M1, M3 y M5 son acoplados a la proteína G excitatoria. O sea, vean, qué interesante aquí. La acetilcolina es excitatoria y es inhibitoria, dependiendo de qué receptor tiene. Cuando se acopla a los receptores M1, M3 y M5, es excitatoria. Va a permitir el ingreso de sodio y la transmisión del potencial de acción. Cuando es acoplado a estas otras dos, a las proteínas pares, M2 y M4, va a producir el freno del potencial, porque estos dos receptores, M2 y M4, son receptores inhibitorios. Entonces, no es el neurotransmisor quien es inhibitorio o excitatorio, es el receptor quien define el comportamiento de ¿quién? Del neurotransmisor. La acetilcolina tiene dos receptores, nicotínico y muscarínico. El nicotínico lo vamos a estudiar principalmente en la unión neuromuscular. Bien, muscarínico, mucho más complejo, es un receptor metalotrópico donde se describen 5 receptores. Los impares M1, M3 y M5 son receptores excitatorios. M2 y M4 son inhibitorios. Bien, y acá tenemos el sistema, estamos hablando de un sistema interesante, parte desde este locus coeruleus es fabuloso. La mayoría de los sistemas van a partir desde este núcleo y se dirigen a la corteza cerebral, se dirigen al tálamo, al hipocampo, tiene una amplia conexión, puede tener además una conexión descendente. Vaya, tiene una amplia conexión este sistema sináptico colinérgico, pero primordialmente nos va a interesar en un futuro. Cuando ustedes, por ejemplo, estudien la enfermedad de Alzheimer en neurología, van a ver que uno de los neurotransmisores más importantes en la prevención, o mejor en el comportamiento humano, es justamente la acetilcolina. Y los medicamentos han sido dirigidos como medicamentos dirigidos a esta vía. Bien, seguimos adelante y entramos ahora a otro neurotransmisor, un poco más complejo en su formación, pero es bueno tener en cuenta, tomarlo en cuenta. Este neurotransmisor, que puede ser la adrenalina o la noradrenalina, en inglés son conocidos como epinefrina y norepinefrina, se forman de la misma molécula, la tirosina, y mediante una hidroxilasa se forma la dopa, y la dopa mediante una decarboxilasa se transforma en dopamina. La dopamina mediante otra hidroxilasa se forma en norepinefrina y mediante una N-metil decarboxilasa se forma la norepinefrina en epinefrina. Un trayecto muy secuencial donde a mí me llama la atención algo. ¿Cómo es posible? Bueno, después vamos a ver. Esto que me llama la atención me lo guardo para poder luego comprender. Y bien, entonces la tirosina, aquí está todo lo que hemos mencionado. Esta gráfica está expuesta en esta. Y tiene una enzima degradadora, que es la catecol ortometiltransferasa, abreviada como COMT. Y vamos a ver que es también importante esta COMT, porque se elaboran en el Parkinson sustancias inhibidoras de la COMT para poder permitir que la dopamina actúe más tiempo en el paciente que tenga esta enfermedad. Bien, entonces vemos, no se olviden, la tirosina, este aminoácido, es transformado en dopa gracias a una hidroxilasa. La dopa en dopamina gracias a una decarboxilasa. La dopamina en norepinefrina gracias a una hidroxilasa. Y la norepinefrina, noradrenalina en adrenalina, gracias a esta sustancia que es la N-metiltransferasa. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos la formación y a la derecha también es la misma forma expuesta de una manera más compleja, pero al final nos dice lo mismo. Bien, seguimos. Y tiene estos receptores, alfa y beta. Pucha, qué complejo, pero ya vemos que los receptores de la noradrenalina
son receptores metabotrópicos. Y tenemos una subdivisión de ellos en alfa 1, alfa 2 y beta. A su vez, los beta van a ser divididos en beta 1, beta 2 y beta 3. La aplicación la vamos a ver primordialmente en cardiología, en fisiología cardíaca. Ahí vamos a ver, o vamos a ver también cuando damos sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo que nos permite comprender una serie de funciones muy interesantes. Pero ahí vamos a ver los receptores noradrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, 2 y 3. Bien. Seguimos adelante. Y al igual que el sistema colinérgico, este sistema adrenérgico o noradrenérgico, ojo, noradrenalina primordialmente en el cerebro, adrenalina primordialmente periférico. ¿Ya? Locus cerúleus y núcleo caudal del rápido. Dos núcleos que van a dar origen al sistema noradrenérgico. Tenemos un sistema que desciende hacia la médula, tenemos conexiones con el cerebelo, con la corteza cerebral, con el tálamo, el cuerpo amigdalar, el bulbo olfatorio, increíble, pero nos interesa siempre más la conexión que van a tener con la corteza y por supuesto con estos otros núcleos. Y son conexiones que parten, emergen desde estos dos grandes núcleos que dan origen a todo el sistema noradrenérgico. El núcleo caudal del RAFE y el locus cerúleus. Guarden bien esta imagen en su mente, no en su celular, porque nos interesa que entre ahí. ¿Listo? Seguimos entonces y la mayoría de los neurotransmisores en la actualidad se han descrito que tienen receptores o canales recaptadores del neurotransmisor. En este caso tenemos un recaptador de la noradrenalina. Y es interesante, a ver, veamos la figura, ¿qué nos dice? Analicemos, yo le dije leer, la figura es muy bueno para nosotros. Este debe ser el ion sodio que va a, o es la noradrenalina, ¿no? Estamos hablando ahora de la noradrenalina, y va a permitir el ingreso de ella, primero mediante la acción de la bomba de sodio y potasio. Bien, ingresa, o se va a ver cómo ingresa la noradrenalina, pero hay un recambio con el ion. El ion sale y luego se cierra. Potasio en azul, sodio en rojo y cloro en negativo. Pero es una bomba casi triónica, oigan, porque va a generar una alteración en el gradiente químico. Es interesante esta forma de recaptura. Bien, sigamos adelante, no los voy a complicar, mejor diré. Y luego entramos a este otro, que es la dopamina. ¿Cómo se forma la dopamina? Desde la tirosina, que la transforma en dopa, gracias a una hidroxilasa. Esta dopa se transforma en dopamina, gracias a una decarboxilasa. ¿Y por qué no se forma en noradrenalina? La respuesta es lógica. Seguramente en esa neurona no existe una hidroxilasa que la transforme dopamina a noradrenalina. O sea, ya no hay esa enzima. Dopamina y hidroxilasa no hay, y por lo tanto vamos a tener en esa célula, en esa neurona, la dopamina. Ya no se forma la noradrenalina. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante porque uno se rompe la cabeza y dice, pero si tiene la misma forma de síntesis, si tiene el mismo sistema, ¿por qué en esa neurona no encuentro noradrenalina o adrenalina? Y la respuesta es muy simple, pero lógica. No se transforma en noradrenalina porque no tiene una dopamina decarboxilasa, o mejor dicho, una hidroxilasa, ¿cierto? Bien, también estos receptores, ahí está tridimensionalmente, se ha podido establecer que tienen esta forma de receptor. Es un receptor metabotrópico. Y tenemos receptores de la 1 a la 5. De 1 de 5 son excitatorios,
Los impares son excitatorios y los pares son inhibitorios, incluyendo el D3. Excitatorio significa siempre permitir el paso de la sustancia, permitir el ingreso del sodio. Inhibitorio, permitir el ingreso de cloro o la mayor salida de potasio. Es frenar la información. Tenemos que estar en un equilibrio permanente, constante nosotros. Y bien, seguimos adelante y entonces tenemos la dopaminérgica. Y les vuelvo a repetir, aquí está la formación muy simple: tirosina, dopamina. No se transformó en noradrenalina porque no tiene esta sinapsis, esta terminación sináptica, carece de esa enzima transformadora de la dopamina a noradrenalina. Y luego tenemos todo el sistema que hemos visto. Es muy interesante. A mí me llama la atención todo este sistema y nombramos a estos receptores porque se han ido conociendo de acuerdo a es increíble, de acuerdo a la práctica farmacológica, porque algunos medicamentos que se elaboraron tenían respuestas incompletas, entonces se vio de que habían receptores diferentes, y es la farmacología que ha generado el descubrimiento de los diferentes tipos de receptores en estos sistemas. Bien, la vía dopaminérgica parece un poquito más corta, pero esta vía dopaminérgica la vamos a estudiar primordialmente luego, cuando ustedes hagan neurología. Nos va a interesar mucho en el Parkinson, porque parte desde la sustancia negra. La sustancia negra es el principal núcleo que elabora la dopamina. Y en el Parkinson, esta sustancia negra comienza a degenerar y por lo tanto el paciente tiene menos dopamina y comienza a presentar los síntomas que en motricidad vamos a observar. Los síntomas clásicos del Parkinson. Es una persona que tiene una marcha a pequeños pasos, apenas está caminando, se encorva mirando el piso, es rígido y tiene un temblor muy característico en la mano, es un temblor de reposo y es así, es un temblor característico. Y si le damos la cara, además de tener una cara un poco cebolleca, es una cara anímica, como ustedes, que nunca expresan que están felices, contentos. Si alguien estudiado, ¿cuánto tiene? Pérez tiene 0. Ya, doctor. Pérez tiene 100. Ya, doctor. Igualito. No hay emoción. Claro, ustedes son la persona. Libros y Yani les han enseñado que todos son iguales. Pero se olvidaron algo, oigan, y lo repito. Todos somos iguales ante Dios y a las leyes. Pero somos diferentes en conocimientos. Ahí sí, hay gran diferencia. Entre ustedes, oigan, hay muchachos que tienen altas características de matemáticas, otros de historia, otros de geografía, otros hablan muy bien, otros son más callados. ¿Ven? Somos diferentes en conocimientos. Bueno, pero aquí, ya luego de ese spot publicitario, vamos a ver la vía dopaminérgica. Les decía, nace primordialmente en la sustancia negra y a su lado está el núcleo o el área ventral tegmental, o sea, mesencefálica. Y tenemos tres vías. La primera se extiende desde la sustancia negra al núcleo caudado o putame, todo este sector, y está en relación con estímulos sensoriales y los movimientos. La segunda vía se proyecta desde este tegmento ventral a la parte mesolímbica, y se piensa que está asociado, esto nos interesa sobre todo con la conducta emocional. Sí, el Parkinson es interesante, puede entrar en depresión, fuera de la parte motora tiene otros trastornos. La tercera vía, conocida como túbero infundibular, parte que ahí es cortita, está en relación con el control neuronal del sistema hipotálamo hipofisario. O sea, va a controlar la dopamina, va a controlar el funcionamiento de las neuronas que se encuentran en el hipotálamo y va a depender entonces la respuesta que tenga sobre la hipófisis. Una vía interesante, ¿no es cierto? Y vean, ¿a dónde se ha dirigido? ¿A toda la corteza como los anteriores neurotransmisores? No,
está dirigido primordialmente y está remarcado, está dirigido hacia el área frontal y más específicamente al área prefrontal. La corteza prefrontal está recibiendo el mayor número de conexiones que vienen desde la sustancia negra. O sea, el sistema dopaminérgico tiene su mayor expresión en el sistema prefrontal. Seguimos adelante y vamos a otra. Pucha, está de moda, oigan muchachos, está de moda la depresión, la ansiedad. ¿Quién no tiene acá? Ay, estoy con estrés, estoy ansioso, tengo ansiedad, estoy deprimido, no sé, me he ido mal, ¿y por qué? Porque no he estudiado, porque mal. ¿Y tú estás feliz? Sí, muy feliz. ¿Y por qué? 100 en fisiología. ¿Y por qué? Porque estudié. Bueno, no me han reído. Nada, no tiene expresivo. Tiene una fase de póker, jugadores de póker. Están así, siempre así. ¿No es cierto? Claro, mis chistes deben ser malos. Así bien. Sí, no sé, y no son chistes. Pero bien, caramba, qué muchachos, oiga. Yo quisiera tener esa juventud de hace, no mía, no, yo no, joven, sino esa población de estudiantes que venían hace 20, 25, 30 años. ¡Caramba! Eran dinámicos, oigan. Era una población estudiantil contestataria. Y no malcriados, sino eran muchachos que estudiaban. Era una población estudiantil diferente. Nunca faltaban a clases. Presentaban sus trabajos personales. No había IA, por lo tanto no había esa copia. Y tampoco copiaban al vecino. Bueno, pues, ¿para qué vamos a ver? Nunca hay que vivir del pasado, sino disfrutar el presente para planificar el futuro. Bueno, les decía, esto es una introducción porque la principal aplicación de esta sinapsis serotoninérgica en la actualidad está en un trastorno ansioso y un trastorno depresivo. Porque la mayoría de las sustancias van a actuar sobre la recaptación justamente de este neurotransmisor, la serotonina. Ahora sí, hemos visto que la adrenalina, noradrenalina y dopamina se sintetizan desde el mismo aminoácido, comparten la misma vía de formación y lo que los diferencia para tener o no ese neurotransmisor es la enzima que degrade a la precedente. Esta se forma en otra, es la sinapsis serotoninérgica y se forma a través de este aminoácido, el triptófano. Y es bien cortita su formación. Una hidroxilasa, recuerden, una hidroxilasa le pueden poner el apellido triptófano hidroxilasa, va a formar en 5-hidroxitriptófano. Y esta, mediante una decarboxilasa, forma la 5-hidroxitriptamina o serotonina. Serotonina, 5-HT, también se la conoce así, 5-HT, o 5-hidroxitriptamina. Bien, ya sabemos la vía, necesariamente tiene que ser almacenada en vesícula, se asustó el pobre compañero. Y luego sigue esta vía de exocitosis y vemos nosotros que tiene receptores y tiene 5 receptores. Qué increíble, cómo ha cambiado. Oiga, miren, tenemos receptores en esta misma 5-HT1A, 4, 2A, 2C, bien complejo, ¿eh? Muy complejo, y de ahí que se han ido elaborando sustancias que tienen mayor o menor comportamiento sobre este sistema. Y su enzima, aquí sí tenemos, oiga, tenemos una enzima degradadora que va a compartir, es la misma catecholmetiltransferasa. Sigamos adelante, y entonces tenemos un ejemplo de uno de los receptores, del 5-HT1A. Pucha, ya, estamos pegados. 5-HT1A, hay 7 diferentes receptores. Yo les dije 5, me equivoqué. Tenemos entonces de la 1 a la 7, y estos tienen a su vez subtipos, y están subclasificados en A, B, C, A, B, D, etc. Bueno, no nos vamos a complicar. Sepamos que estos neurotransmisores primordialmente tienen receptores metabotrópicos. Hemos visto desde la noradrenalina, adrenalina, dopamina y ahora serotonina,
que tienen receptores metabotrópicos. ¿Cierto? Bien. Sigamos adelante. Receptores metabotrópicos significa proteína G dependiente. También es una forma de conocer. Receptor proteína G dependiente. Y esta proteína G será inhibitoria o excitatoria. Es la proteína G que va a definir el comportamiento de excitación o inhibición del neurotransmisor. Muy bien, seguimos adelante y nos interesa también esta otra parte. Y la serotonina se divide, o mejor dicho, se dirige a la médula espinal, se dirige al cerebelo, a toda la corteza sin excepción, no tiene el comportamiento selectivo como habíamos visto anteriormente, se dirige a todos, bien, es poco selectivo, pero nos interesa a aquellos que se van a dirigir a este sector que es el sistema límbico para poder dar sus características primordiales de aplicación. Bien, ya hemos mencionado esta parte, hemos mencionado cómo se forma, esto ya no, esto corresponde a otro. Entonces aquí se acabó y entramos a otro neurotransmisor fabuloso, oigan. Es uno de los neurotransmisores inhibitorios por excelencia, junto a otro que es la glicina, pero este es el más importante en la corteza cerebral. Inhibitorio por excelencia, no hace más que inhibir la información y es muy útil en situaciones de, por ejemplo, a ver, ¿cuándo lo utilizarán al GABA? ¿Cuándo lo utilizarán? En este momento, ustedes están seleccionando la información, por lo menos si no son desatentos, si no tienen el problema de trastorno disatencional, que también está de moda, si no tienen ese problema, ustedes han filtrado algo importante, o interesante mejor, o un ruido, han filtrado los bocinazos. ¿Sí? Pocos podrían decir cuántos bocinazos hubieron. Si han escuchado un bocinazo, entonces no tienen GABA o son desatentos. Pero la mayoría ha estado atento a mi voz, a mi movimiento, pero filtraron. Entonces, ese ruido fue filtrado gracias al GABA. El GABA ha seleccionado y ha dicho esto no debe ir y ha filtrado esa información, porque ese ruido ha ido por otra vía. ¿Sí? Miren, utilizamos entonces de una manera importante la filtración de estímulos y nos interesa filtrar y seleccionar. Filtrar cierta información que es errada. En otra situación que también podemos casi comprender la forma, aunque es otro circuito, pero cuando uno tiene un dolor fuerte, un dolor de muelas, llega un momento en el cual pone atención a la calle donde está yendo y no siente el dolor, o no percibe el dolor. Entonces el GABA es utilizado primordialmente en una patología, en la epilepsia. Y uno de los principales mecanismos al inicio de investigación fue justamente sobre este neurotransmisor para poder inhibir potenciales excitatorios y permitir que los inhibitorios estén allí. Bien, entonces estudiamos al GABA y el GABA, que es fabuloso también. Oigan, miren qué increíble, se forma de otro aminoácido, el glutamato, y se forma en GABA a través de una decarboxilasa, glutamato decarboxilasa, abreviado como GAD. Es muy sencilla la formación, pero es fabulosa por otra razón, ya van a ver luego. El glutamato es, no les adelanto, pero vamos a observar luego. Entonces se forma desde el glutamato en GABA, gracias a esta decarboxilasa, y luego es inhibida gracias a la T. ¿Dónde está la T? La GABA decarboxilasa la forma y tenemos la T. Aquí está la transaminasa. El GABA es transformada gracias a una transaminasa, GABA-T. Es formada gracias a una decarboxilasa, GABA-D. Y su formación es rápida,
Bien, veamos ahora qué más tenemos del GABA. ¿Qué puedo extraer de acá? Es bastante diferente a los otros, ¿cierto? Dopamina, noradrenalina, adrenalina. Tenían dos núcleos que los formaban. Pero aquí, ¿hay un núcleo? No. Hay varios núcleos que forman el GABA y forman circuitos inhibitorios muy diferentes, ampliamente difundidos. Se ve en todos los niveles del sistema nervioso central, incluye todas las estructuras subcorticales como el hipotálamo, el hipocampo, el cerebelo, que es muy importante, es una estructura fabulosa que la van a estudiar en motricidad. Y observen, casi el 50% de las sinapsis inhibitorias son debidas al GABA. El otro 50% está dada por los receptores inhibitorios de la dopamina, de la serotonina, de la noradrenalina, etc., ¿no? Porque todos ellos tienen inhibitores y excitatorios. Pero nosotros tenemos un 50% gracias a este neurotransmisor, inhibitorio por excelencia. Es el único que no tiene excitación. Es así, firme, solo inhibitorio. Entonces, si alguna vez les pregunto en el examen cuál es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia, no duden, aunque encuentren, pero en este libro dice esto, doctor. Dirá ese libro. Pero el doctor Durán dijo esto. Y no lo digo yo. Lo menciono, sí. Pero no es mi elaboración, es extraído pues del libro también. ¿Está claro, jóvenes? Receptores que son inhibitorios y excitatorios. Pero el GABA solo tiene inhibitorios, punto. Y es ampliamente difundido. Y les decía, qué increíble, oigan. ¿Qué aminoácido formó al GABA? El glutamato. Y el glutamato es excitatorio por excelencia. Ahí viene lo interesante, oigan, un neurotransmisor o un aminoácido que es excitatorio por excelencia da lugar a la formación de un neurotransmisor inhibitorio. Este es el que nos da la cascada del glutamato, toda una serie de cosas, y es complejo este neurotransmisor es complejo. Es bonito, ya lo vamos a ver, lo van a ver en muchas partes, oiga. Y van a ver que tiene tres grandes receptores, de ellos dos son los más difundidos. Y son dos receptores que interactúan entre ellos, uno depende del otro. El primer receptor, el AMPA, el segundo receptor, el NMDA, y una serie de problemas inmunológicos cerebrales son justamente reacciones autoinmunes referidos a este receptor. Autoanticuerpos contra el receptor del NMDA y nos da las encefalitis autoinmunes. Cuando hacemos la investigación, hemos buscado bacterias, parásitos, virus, hemos buscado una serie de alteraciones, no encontramos nada, nos estamos por rendir, mandamos una muestra y decimos, a ver, hagan ustedes si esto tiene o no autoanticuerpos contra este receptor y ¡pum! Positivo. Este receptor, sobre todo el NMDA, es el que va a tener una gran prevalencia de autoanticuerpos contra esta sustancia. El menos difundido es este otro, el GUR o ACPD. Estos dos son los más difundidos. Este tercero no se le ha dado mucha funcionalidad. Y esta vía, qué increíble, ¿no? De la sangre pasa a la neurona, la glucosa forma glutamato dentro de esa vía. El glutamato no tiene enzimas que la transformen en GABA y se convierte en un neurotransmisor excitatorio. Y tiene estos tres
receptores y tiene otros receptores para la recaptación. Es fabuloso y les vuelvo a repetir, este también solo tiene receptores excitatorios. El AMPA y el NMDA son receptores excitatorios. Fabuloso. Y el comportamiento de esta sinapsis o de este receptor todavía es mucho más complejo. Tiene porteros como el magnesio, la glicina. Es interesante, pero no nos vamos a complicar. Y la vía glutamatérgica también es algo amplia. ¿Sí? Vemos que nace desde el globus pallidus, substancia negra, vemos por acá. Y tenemos la vía glutamatérgica córtico-cortical, va de un lado al otro. Sí, es excitatorio. Necesitamos, oigan, estar despiertos, estar atentos. El glutamato es el principal excitatorio que tenemos. Hay otras que van a la corteza, sustancia negra, núcleo subtalámico. No les voy a preguntar esto, oiga, porque eso sería asesinarlos. No. Tal vez a los estudiantes de neuro, o mejor a los residentes de neuro, sí, a ellos sí. Pero después no sería una masacre. Están esparcidas en el sistema nervioso central y vean la importancia, está en la actividad mental y la neurotransmisora. Gracias a este glutamato ustedes están despiertos y gracias al GABA se duermen. Listo, así podríamos simplificar, ¿no es cierto? Glutamato excitatorio por excelencia, GABA inhibitorio por excelencia. Dos grandes representantes que no son como los políticos que un día están en el partido, otro están en los partidos. No, esos son, así son los otros, ¿no es cierto? Dopamina, tienes receptores, para uno, para otro, estos dos no. Estos son o excitatorio o inhibitorio. Dos grandes. Lo que más me sorprende, les vuelvo a mencionar, es esa formación del GABA. Se forma a través, o mejor dicho, desde un neurotransmisor excitatorio, por excelencia. Y el glutamato puede ser, está en la sangre ahí, o es transformado desde la glucosa por el ciclo de Krebs, se forma y nos da eso. Y no tiene enzimas degradadoras, se fijaron, ¿no es cierto? Nadie la degrada, está ahí, oiga. Bien. ¿Será todo o no? Estas sustancias peptidérgicas que ya vamos a ver cuando estudien endocrinología, que todos aquellos que se forman desde el colesterol, hormonas y neurotransmisores, como el cortisol, los andrógenos, todas esas sustancias tienen receptores nucleares, muy diferente a los otros que son receptores o tienen receptores de membrana. Estas otras sustancias, la mayoría de las hormonas, que se forman desde el colesterol, van a tener receptores nucleares. Y es compleja su formación. Y son sustancias peptidérgicas. Y luego tenemos a las endorfinas. Endorfinas que van a ser también inhibitorias, o van a tener un comportamiento muy especial. Y tenemos estas, las alfa, beta, gamma, sigma endorfinas. Y tienen desde la metencefalina, encefalinas, es un grupo muy especial. No los estudiamos mucho porque no tienen no están dentro del eje central de funcionamiento. Están como, por ejemplo, vamos a ver que una gran mayoría de los anestésicos centrales actúan sobre esto, van a tener receptores endorfinas o encefalinas. Y bien, entonces vamos a ir a la última parte de este primer capítulo, que es membranas, transporte, sinapsis, potenciales de membrana, reacción. Y tenemos nosotros, sí tenemos tiempo todavía. Vean,
¿Cuál es la importancia de haber estudiado esta porción? Es su efecto multiplicador. Cuando el receptor toma contacto con la sustancia, hormona o neurotransmisor, y primordialmente cuando toma contacto con el receptor metabotrópico, se genera el segundo mensajero y a través de ese segundo mensajero un efecto multiplicador. Una hormona o un neurotransmisor está dando lugar a ¿cuántos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 sustancias. Es simplemente una forma de ilustrar ese efecto multiplicador, como una sustancia desencadena mecanismos donde va a generar 100 proteínas, etcétera, la información que le corresponda. Esa es la utilidad de comprender el neurotransmisor y su receptor. Bien. A ver, leamos esta figura. Vamos a leer, oiga. Esta es la molécula, que puede ser un neurotransmisor, puede ser adrenalina, serotonina, o puede ser una hormona. Toma contacto con el receptor de membrana. Ahora ya podemos decirle que vale la pena ponerle el apellido receptor de membrana, porque hay receptores nucleares y todavía tenemos algunos receptores citoplasmáticos en hormonas, no en neurotransmisores. Bien, esta señal es transducida para provocar efectos proteicos y una forma directa genera proteínquinasas. Estas actúan sobre proteínas fosforiladas, o van a fosforilar proteínas, y tenemos la respuesta, es amplificadora. Bien, por otra parte, actúa sobre enzimas que, aquí viene la parte brutal, actúa sobre segundos mensajeros y va a dar la misma función que antes, y además incrementa el calcio intracelular porque va a liberar ¿de dónde? Del retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico tiene almacenamiento de calcio de una manera proporcional. Y luego va a dar lugar a estas proteínas calcio dependientes que se unen a ellas con un segundo mensajero y tenemos respuesta celular. ¿Eso es todo? No. Este segundo mensajero actúa sobre los canales iónicos y altera la permeabilidad. Entonces ahora también comprendo cómo los neurotransmisores, al tener esos segundos mensajeros, o mejor, esos receptores metabotrópicos, además de actuar sobre ellos, van a actuar sobre los canales iónicos. Entonces, un neurotransmisor puede actuar directamente o indirectamente a través de la proteína G dependiente. ¿Comprendemos? ¿Sí o no? Algunos, gracias, los que han dicho sí. Los otros, no sé si escucharon, si son mudos. No lo sé. Volvamos a leer. Ya les dije, oigan, leer una figura es, primero, cuando leo una figura, no la mío, sino cuando leo, me está despertando una gran capacidad de deducción, de lógica, de síntesis, porque está sintetizando hojas y me está haciendo funcionar pues grandes funciones en mi cerebro. Ya no es la memoria, no, estoy leyendo algo que no está. Y debemos aprender. Oiga, les dije en una de las clases, la primera creo, que una imagen me puede dar 3 hojas, 4 hojas del gancho o de cualquier libro. Y a ver, leamos, ya hemos leído esto, ¿no es cierto? Ya podemos leer, mejor dicho, tenemos información. Neurotransmisor que se une a su proteína G dependiente, G. ¿Y cuál es la que se desprende? La alfa, ¿no es cierto? No leyeron, estuvieron más pensando en grabar, en filmar, no sé. La alfa va a tener contacto con la adenilciclasa. Y la adenilciclasa es una enzima que actúa sobre el ATP y forma el AMP cíclico.
y el AMP cíclico es el segundo mensajero. Este segundo mensajero va a desencadenar todas las respuestas que nosotros vemos acá. Por ejemplo, está actuando sobre una proteína quinasa, y sabemos que las quinasas son enzimas transformadoras, ¿cierto? Y va a fosforilar proteínas, y estas van a dar respuestas. Miren, ese efecto multiplicador que nuevamente vemos, pero esto es a través de un segundo mensajero. ¿Cómo actúa? Muy simple. El contacto neurotransmisor receptor metabotrópico permite la escisión de 3 moléculas que están unidas a la proteína G, y de ellas una, la alfa, se une a la adenilciclasa. La adenilciclasa actúa sobre el ATP y va a tener energía y forma el AMP cíclico. Y se desencadena toda esta reacción multiplicadora. Qué fabuloso es eso. Sigamos adelante y vamos a leer esta otra que parece también difícil. A ver, vamos, nos damos un tiempo. Esta es más aplicada al neurotransmisor, ¿cierto? Más dirigida a los neurotransmisores. Bien. Tenemos 2 posibilidades de este neurotransmisor: que actúe sobre el canal iónico y nos produzca o el potencial excitatorio o sináptico o inhibitorio, ¿cierto? Todo eso es un camino directo. La otra posibilidad está que el neurotransmisor tenga un receptor metabotrópico, como hemos mencionado, y va a actuar o va a activar el segundo mensajero, modifica las enzimas o proteínas reguladoras y va a dar una respuesta coordinada. Bien, esa es una vía que la conocemos, pero me interesa más esta otra vía. Este segundo mensajero va a actuar sobre estos canales, puede interferir, abre o cierra estos canales iónicos, pero además, oigan, bueno, puede producir entrada o salida del sodio y nos va a producir lo mismo, el inhibitorio o el excitatorio. Qué fabuloso, oigan, qué increíble. Entonces ahora comprendo cómo la dopamina, teniendo receptores metabotrópicos, puede actuar sobre los canales iónicos, permitiendo la entrada o salida de sodio o de cloro, formando o generando potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios, ¿cierto? Pero de una manera indirecta, no directa. No está actuando sobre el canal iónico, sino de esta manera indirecta. Qué fabuloso es, oigan, eso es lo que me encanta de la neurofisiología. Y estoy imaginándome ese flujo de iones. Por eso les decía, leer estas figuras es muy importante para nosotros. La fisiología no es una ciencia muerta. La fisiología no ve gusanos. La fisiología no ve heces. No está ahí, parecería, algunos estudiantes vienen estudiando, pero de punta a cabo, oigan, parasitología, y les digo, ¿les gusta ese olorcito? Porque están felices de estudiar eso, no estoy en contra de esa materia. Les gustan los cocos, los estreptococos, debe ser por las figuritas, oigan. Y bueno, tienen que estudiar bioquímica, no sé si les gustará, pero están con bioquímica. Es una mi fisiología. Entonces dije un día, ya sé lo que pasa. No le tiran pelota a mi fisiología, ¿por qué? Porque no la comprenden, pues, oigan. Simple, si yo no comprendo algo, pues no tomo atención, me voy. Entonces comprendan, jóvenes. Pongan atención, lo que les estoy explicando es muy importante. Estamos desarrollando capacidades neuronales de síntesis, lógica, deducción, además de la memoria que ya la tienen desde chicos, oigan, pero desarrollen estas otras capacidades intelectuales. Muy bien, siempre hay una propagandita por ahí. A ver, esta otra parece que es lo mismo. La señal, receptor de membrana, y este tiene la capacidad de ir directamente, ¿cierto? Y lo que hemos visto anteriormente, entrada o salida del ion y la respuesta eléctrica, que puede ser PPC o PPCI. Bien, vía directa.
¿Qué más ha hecho este? A ver, ha activado la proteína G y puede alterar esto. Sí, hemos visto en la anterior imagen. Bien, ¿qué más hace? Se va a este lado, activa o inhibe enzimas amplificadoras. Sí, por ejemplo, la adenilciclasa. Y luego interviene sobre el segundo mensajero. ¿Y el segundo mensajero qué hace? Puede ir directamente, o ahora puede ir a alterar la señal de la membrana iónica, pero además actúa sobre otro neurotransmisor, o mejor dicho, sobre otro segundo mensajero, que es el calcio, que está generalmente almacenado en el retículo endoplásmico. Y va a actuar este calcio para formar señales eléctricas. Bien. ¿Qué pasó además? Eso es todo, 1 o 2 vías. El segundo mensajero activa este sistema de proteinquinasas. Hemos visto que altera las proteínas y tiene esta formación de la respuesta celular. Otro segundo mensajero, la tiroquinasa. Y vemos luego que esta respuesta celular, acá viene la parte importante. O sea, ¿qué me importa que entró Osorio, salió Osorio, que hizo esto, hizo lo otro? No, oigan, las respuestas, ¿qué son? Genera proteínas motoras, actina, miosina, por ejemplo. Activa las enzimas para que se desencadene otra serie de respuestas. Genera nuevos receptores de membrana y transportadores. Y va a alterar la información genética, por ejemplo. Nos está dando una abreviación de lo que significa el actuar con estos neurotransmisores a través de vía directa o segundos mensajeros por los receptores metabotróficos. Seguimos adelante. Y entonces el doctor Durán les dice: tengan un buen viernes, ¿ven? Pero un buen viernes, no el viernes de solteros, sí son solteros. Pero no, oigan, estudien, chicos, estudien.